Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Economía, Energía y Política. Póngalo usted en el orden que más le satisfaga. Me acompaña como siempre Alexander Guerrero, profesor universitario, economista, experto en la economía venezolana, y Nelson Hernández, profesor universitario, energista, también experto en todo lo que tiene que ver con energía en Venezuela. Hoy, como prometimos en el programa pasado, vamos a hablar de las limitaciones que enfrenta la industria petrolera venezolana para subir o mantener incluso los actuales niveles de producción. Sin mucho más preámbulo, saludo primero a Alexander. Hola. Saludos José y saludos Nelson por el programa de hoy. Es un tema bastante sensible. Los venezolanos en la calle creen que la industria petrolera sigue igual y que se puede producir petróleo como las gallinas ponen huevos. Las cosas no son realmente así. Y esa historia nos la va a explicar Nelson Hernández, que lo saludamos y de una vez le damos la palabra a Nelson. Bueno, bienvenidos nuevamente y gracias por estar juntos y poder conversar un poco más sobre la problemática de Venezuela en materia de energía, en este caso. Voy a permitirme poner una lámina en pantalla y después la quitaré, pero solamente para efectos de comenzar a hablar sobre el tema. Lo que ven, ustedes pueden estar viendo en este momento una lámina que recoge exactamente las limitaciones para aumentar la producción de petróleo en cualquier lugar del mundo, pero en este caso nos vamos a referir al aspecto de Venezuela. ¿Podrías explicar, Nelson, primero el esquema de la lámina? El esquema en términos generales, pues. Claro. Ajá. Hay factores que están clasificados acá en 5 grandes rubros que de una forma u otra limitan aumentar la producción de petróleo, en este caso lo que se denomina en algo técnico potencial de producción de petróleo. Debo mencionar que actualmente Venezuela tiene una producción, hay dos cifras, las cifras que da Petróleo de Venezuela, que es de 2.8 millones de, perdón, 2.8 millones de barriles diarios de petróleo, y una cifra que da los terceros, o sea, son OPEP y otras organizaciones, donde se registra una producción de 2.3 millones de barriles. 2.3. En ambas situaciones, Venezuela en los últimos 17 años ha perdido, en cualquiera de las cifras que se mencionen, ha perdido alrededor de cerca de 1 millón de barriles de petróleo. En otras palabras, hablando de potencial, ha perdido un potencial de producción de 1 millón de barriles diarios de petróleo con respecto al año 1998. Entonces, si le ganáramos $1 a cada barril de petróleo, estamos hablando de $1 millón diarios. Menos. La cosa inmensa, una fortuna impresionante, o sea, una liquidez de dólares impresionante, que si lo ponemos en corto y le ponemos algo de picante a esto, es cuánto nos ha costado Chávez y Maduro 17 años en el poder en términos nada más de pérdida de barriles de petróleo. Bueno, entonces hay 5 factores que están dentro que se ven en la lámina. Uno es denominada costo, esa es una limitación para aumentar producción. Si el costo es mucho más alto, pues a mí la empresa no se le permitiría la competencia, no es competitiva porque su costo de producción son más altos que otras empresas. Eso limita la capacidad de aumentar la capacidad de producción. Lo otro es el término de demanda. ¿Para qué voy a aumentar yo una producción de petróleo si no tengo una demanda a quien satisfacer? Caso que lo que está ocurriendo ahorita a nivel internacional, donde la misma Arabia Saudita, que es quien tiene un alto potencial de producción de crudo, pues tiene cerrado cerca un poco más de 2 millones de barriles. La otra parte de la limitación la podemos englobar en lo que es intervención. Esto se refiere básicamente a la parte fiscal o la parte de la intervención de los gobiernos en la producción de petróleo.
La otra es la parte de la productividad. Baja productividad pues implica alto costo, lo cual hace que la producción o el aumento de producción de potencial se vea afectada. Y por último, tenemos el renglón precio, que es una de las condiciones que está ahorita, donde no se vislumbra en los próximos por menos 3-4 años aumentos de precios significativos para el petróleo a nivel internacional. Cabe destacar que hay proyecciones donde nos indican que precios de $100 por barril, eso quizás más se verán a nivel mundial. Además de esas factores o limitaciones, si observamos acá, hay unos cuadros amarillos o encerrados en amarillo, que son la fuerza mayor, que tiene mucho que ver con la demanda, lo que los gobiernos huéspedes o donde están las empresas de cada uno de estos países, que bien las majors o bien las empresas estatales, que tienen que ver con la intervención del Estado, el ciclo de la industria, que tiene que ver con retrasos en infraestructura, disminución de créditos, falta de recursos humanos. Lo otro que está es la madurez del sector petrolero, donde hay proyectos más complejos cada día más, o sea, cada día se hace más difícil obtener un barril de petróleo, la obsolescencia de la infraestructura, y por último, debajo de la superficie, qué es lo que pasa exactamente con los yacimientos o con aquellos grandes reservorios de petróleo, la cual están bajo explotación, que son yacimientos complejos, tasa de declinación y riesgo en reserva. No sé si tienen una pregunta ustedes hasta acá, algún comentario. No, bueno, pongámosle los números venezolanos, Nelson. ¿Cómo estamos en referencia a eso? Bueno, a grandes rasgos, yo creo que de todo lo que está acá en este reloj petrolero, yo creo que la única cosa que no tiene Venezuela, o que es positivo para Venezuela, sería esto de riesgo en reserva. Es decir, Venezuela tiene suficientes reservas de hidrocarburos de tal manera de poder soportar cualquier aumento de producción de petróleo. Sin embargo, cabe señalar que de esas reservas, inmensas reservas de petróleo, menos del 20% de esas reservas están desarrolladas, es decir, están bajo producción. Eso limitaría un poco a aumentar la capacidad de producción de petróleo a nivel nacional, pero sin embargo no hay como otros países que están en una etapa de exploración a ver si encuentran hidrocarburos. En el caso venezolano hay suficientes hidrocarburos para poder aumentar esa producción de petróleo. Yo voy a señalar aquí dos cifras o dos indicadores a nivel internacional. En los últimos, con ciertas excepciones lógicamente, pero el gran cúmulo, las últimas 40 años, el incremento de potencial para efectos de estadística es 100.000 barriles por año. Es decir, si hoy produzco 100, yo aumento el próximo año 100, y eso es lo que prácticamente en promedio ha aumentado el potencial a nivel internacional. Lo otro importante de esto en materia de potencial de producción de crudo es que el primer barril generado cuesta $270. Ese es el promedio internacional de todas las inversiones que hay desde aquí hasta el año 2040 y todas las expectativas que hay en la producción de petróleo. ¿Hay algún otro comentario? Claro, el costo, utilizando un lenguaje, si quiere, económico, el costo marginal del primero es 250, pero el costo marginal del último tiende a cero. Lo que quiere decir que por ahí tiene que haber un costo por medio que es el que hace viable el proyecto, ¿no? Lo que quería decirte, Nelson, era algo interesante, porque en torno al concepto de reservas y que somos el país de mayor volumen de reservas, surgen entonces problemas ideológicos muy serios, problemas políticos muy grandes, esperanzas absolutamente imposibles de poder satisfacer, y el venezolano vive entonces una especie de niebla según la cual no importa que Dios proveerá mañana porque hay petróleo en el subsuelo. Una fantasía, ¿no? Dime, exacto. Entonces, yo quisiera, Nelson, que estásemos en ese tema y lo liquidáramos con mucha fuerza, porque, como decía aquel célebre ministro de Petróleo de Arabia Saudita, que dijo una verdad tan inmensa, tan grande, unos cuantos años atrás,
que cuando se acabó la edad de piedra todavía quedaban piedras. Piedra es lo que sobra cuando acaba la edad de piedra. La edad del petróleo puede estar acabando y puede quedar mucho petróleo en el subsuelo. De manera que el concepto de reserva tenemos que quitarle el sexo. Tenemos que llevarlo a la realidad. Es decir, hay reservas, pero para que esa reserva se convierta en petróleo que fluye, que se venda y que se compre y que genere ingresos, hay que imponer una serie de factores de los cuales, en el caso particular, creo que Venezuela ya los agotó todos. Bueno, fíjate que en línea con lo que acabas de decir, ese no vale tener reserva. O sea, si somos el primer país de reserva, en reservas de hidrocarburos, específicamente reservas de petróleo, eso no da mayor fortaleza, y de hecho está demostrado en lo que estamos viviendo actualmente. Pero hay una condición con las reservas venezolanas, que el 92% de las reservas venezolanas son de crudos pesados y extrapesados, que son los peores crudos a nivel internacional. Es decir, cuando tú no tienes petróleo, bueno, los crudos pesados y extrapesados son bienvenidos. Pero cuando tienes abundancia de otros tipos de crudos, como son los condensados, crudos livianos y crudos medianos, estos crudos pesados venezolanos pues no tienen cabida en el mercado internacional, a menos que tengas un contrato a largo plazo por razones específicas. De hecho, los crudos extrapesados venezolanos, los pesados, requieren de diseños especiales de refinación, y por dos condiciones básicas, que son su alto contenido de metales y su alto contenido de azúcar. Estas dos condiciones hacen que los crudos venezolanos, específicamente pesados, no pueden ir a cualquier refinería a nivel mundial. Es decir, tiene que tener refinería esclava, vamos a decirlo así, a ese tipo de crudo. Y eso fue una de las condiciones por la cual la PDVSA anterior hizo un programa de compras de refinerías a nivel internacional, con lo cual se aseguraba la colocación de petróleos venezolanos en el mercado internacional. Cosa que fue revertida por el gobierno actual bajo diferentes circunstancias y opiniones, las cuales pues hasta hoy no los técnicos no. Porque ahí te surge, Nelson, ahí surge otro problema adicional que entra entre los factores propiamente internos venezolanos, y es que el gobierno decidió vender las refinerías Citgo por razones fiscales. Es decir, entra a jugar aquí en el concepto de reservas internacionales, de reservas de petróleo. ¿Quién las saca? Las puede sacar por servicios, por mandato del gobierno, empresas privadas las mejores del mundo. Pero ¿quién obtiene la renta y quién pone las condiciones? Por ejemplo, en el caso de Citgo, que tú lo acabas de mencionar, la mayor parte de las refinerías de Citgo fueron simplemente rematadas y vendidas por el gobierno por problemas fiscales, porque había agotado la renta del petróleo que llega al fisco. Entonces ahí tenemos el elemento de fuera de la superficie, arriba en el subsuelo, en el suelo, en la superficie, que es el que hace imposible que aquella reserva en el subsuelo sea capaz de generar trabajo, pan y empleo y sustento al individuo que por lo menos trabaje en la industria y el fisco tome los impuestos de tipo de oficio. Me perdonan si hago ahorita una especie de equivaler esto a algo para que la gente lo entienda. Estamos hablando de un mecánico que está vendiendo los repuestos porque se le acabó el dinero, y entonces está vendiendo su inventario de repuestos y está vendiendo sus herramientas, con lo cual va limitando su capacidad de trabajo y de producir dinero. ¿Estoy equivocado? Perfecto. Pregúntale a Nelson ahí. Nelson. Eso es correcto. Es decir, nosotros, para que veamos, complementemos lo que acaba de decir José Vicente. Fíjate que en el caso de Citgo, nosotros teníamos el 14% de la venta de gasolina en el primer país consumidor de gasolina del mundo. Y por efectos de ideológicos, básicamente, pues el gobierno venezolano decidió vender parte de Citgo y parte de refinerías a nivel internacional. Con eso implicó de que nosotros perdimos de 14.000 estaciones de servicio que estaban abanderadas consigo. Nosotros llegamos a tener, hoy actualmente no son más de 3.000 estaciones
de servicio que siguen abanderadas bajo el logotipo de CIL. Otra condición por lo menos que pudimos ver, se vendieron refinerías en la parte europea y se la vendieron a Rusia, si mal no recuerdo, si fue Rusia, para efecto de pago de armas. O sea, no fue para comprar cosas productivas, sino para comprar armas. Entonces, juguetería bélica. Los juguetes bélicos de Chávez. Sí, juguetería bélica. No los oí bien. Para comprar los juguetes bélicos de Chávez. Ah, correcto. Entonces, ven que se destruyó algo que era productivo a pasar algo que, si se quiere, nosotros nunca hemos estado en guerra ni nada por el estilo. Espero que no estemos en comprar armas que no sé a dónde se fueron, ni era la mejor inversión. O sea, cambiamos una cosa productiva por algo improductivo. Ese caso. Y así hay muchos casos en materia de... Ahora, unas preguntas puntuales, porque ya vamos por la mitad de programa. Preguntas puntuales. El Estado venezolano, Petróleos de Venezuela, cuenta con recursos para producir más petróleo, es decir, para poner más petróleo, más yacimientos en producción. No, la respuesta es no. Así de sencillo. Y déjame agregarle algo a eso. La respuesta es no hoy. Y la respuesta es no dentro de 10 años. Yo sé que suena fuerte, porque el grado de deterioro de la sociedad venezolana, de su capacidad, yo diría la capacidad que tiene el país para sostener o para que el venezolano sobrevive en su tierra cómodamente, se agota. Y llega el momento en el cual, si tienes $2, o metes $1 en el petróleo y dejas sin el plato de comida al ciudadano, o metes los $2 en el ciudadano, o que el ciudadano pueda invertir para sí mismo y él privatice su propio esfuerzo y lo convierta en vida y en riqueza, o Venezuela se va al exterior a buscar fondos. Pero cuando se va al exterior a buscar fondos, se va a conseguir con Venezuela ha perdido el crédito reputacional. Claro. Ahora, lo cual no vamos a recuperarlo de muy pronto. La segunda pregunta puntual que quería hacer, que creo que es importante. Según lo que estamos hablando, está explicando Nelson, y lo que tú dices, Alexander, la época del sistema político financiado por petróleo ya feneció. Eso es correcto. Es decir, ya la renta petrolera, ya no hay más renta, no hay que buscar más renta porque no existe como tal. Además, incluyendo a Alexander y otros amigos que hemos conocido, ellos han hecho cálculos donde demuestran que la renta del petróleo es negativa. Es decir, estamos sacando dinero de un lado para darle dinero a la renta petrolera, si lo podemos ver así. Sí, porque en realidad es eso, porque fíjate, al caer la renta petrolera, Nelson, rapidito, 10 segundos, al caer la renta petrolera, cae el ingreso al gobierno mantiene su gasto, amplía si se quiere su gasto, no tiene dónde sacarlo, va al Banco Central, le monetiza el déficit, la inflación es la que el venezolano paga como hiperinflación para sostener la industria petrolera, digamos, a niveles de prequiebra. Es decir, al final se ha convertido en que estamos manteniendo una industria que está quebrada. Eso es correcto. Es una verdadera pena, ¿no? Porque, como siempre decimos, en estos últimos 17 años entró muchísimo dinero por petróleo y lamentablemente no sabemos dónde fue a parar ese dinero. Una de las cosas que hemos dicho aquí es que ese dinero se tuvo que haber usado, o parte de ese dinero, para reinvertir en la industria petrolera, para tener una industria petrolera sana, sin deudas, con capacidad de producción. Nada de eso pasó. ¿Qué es lo que nos están prometiendo los políticos entonces en este momento? El que la quiera agarrar. Yo creo que yo voy a darle beneficio a la duda a la élite venezolana, incluyendo ambos sectores, el oficialismo y el no oficialismo, y darle beneficio a la duda porque de que ellos deben estar enterados de cuál es la problemática de la industria petrolera en Venezuela. Si no están enterados, bueno, entonces es mejor que se enteren, entonces le comiencen a decir al pueblo venezolano
la situación crítica que tiene la industria petrolera venezolana y que la industria petrolera venezolana no puede seguir soportando, tal como lo ha venido haciendo en los últimos, vamos a decir, 100 años, por decir un siglo, se ha ido manteniendo el desarrollo del país. Ya eso no puede ser posible por muchas razones. Además de las que están acá, existe a nivel internacional otros oferentes de petróleo, existen otros tipos de petróleo, existe cada día hay mayor auge de las energías renovables, hay así otros factores que implican que la era del petróleo está comenzando o está iniciando su final. Eso es un periodo quizás y en el caso nuestro específico, sobre todo las élites que te referiste, Nelson, yo diría la élite política, la que está en reemplazo, la que va en reemplazo de la élite del gobierno, o la política del gobierno, que están de salida, para entrar en un término político volando, deben de abandonar el concepto aquel de que con el petróleo vamos a resolver todos los problemas mañana. No hay renta del petróleo, como tú lo dijiste, Nelson, correctamente, para financiar el gasto que se redistribuye aguas abajo: salud, educación, infraestructura, en fin, todo lo que es los servicios públicos van a tener serios problemas porque no van a tener fondos petroleros para ello. Los fondos tendrían en todo caso que generarlo el venezolano y pagarlo con sus propios impuestos, pero lo cual sería un venezolano que está trabajando y creando riqueza. Pero la situación no ha llegado a un punto tal, por ejemplo, ya con esto termino, que el Estado venezolano en los últimos 17 años creció del 23% del PIB, que era el estatal, al 72% que hoy es del Estado. Pero del gasto del Estado y del gobierno, cuya más de la mitad era ingreso fiscal petrolero, ahora no ingresa petróleo al presupuesto, al fisco, y entra entonces por hiperinflación el gasto del gobierno. Pero el tamaño del gasto del gobierno es 60% del PIB, entre 54 y 60% del PIB, lo que quiere decir que no hay forma de avanzar en Venezuela, que nos olvidemos del petróleo, que busquemos que el petróleo, que me decía, hay que privatizar finalmente todo, para que entonces el venezolano se dedique a crear riqueza y a utilizar con mayor productividad la riqueza que tenemos inagotable, que es la del sol. Mira, Alexander, acabas de decir un anatema, ¿no? Privatizar el petróleo. No que yo lo vea como un anatema, pero yo creo que le preguntamos a los venezolanos y el 99.99999% va a decir que no, que el petróleo no hay que privatizarlo. Yo creo que tendríamos que hacer un programa sobre Vamos a morir como los faraones. ¿Qué es lo que significa privatizar el petróleo? Porque entonces la gente cree que es regalarle el petróleo al extranjero y este tipo de cosas. No, fíjate, ese petróleo incluye a los venezolanos, porque al fin y al cabo lo que está privatizando son contratos de extracción de petróleo. Sí. El yacimiento es del Estado y allí hay petróleo, como lo decía Nelson, en las reservas de petróleo pesado y extra pesado hay muchísimo. ¿Cómo no? Ahí lo tienen, sáquenlo. Y entonces te va a pedir el extranjero, pero déjame entonces, dame facilidades tributarias, te pago impuestos entre 10 años. Y al mismo tiempo tienes que rebajarme la regalía que está en 30, 21% y me la pones en 1%. Es decir, para que él venga y extraiga el petróleo y tú le des un contrato, que es lo que es privado, porque se va a privatizar el contrato, un volumen de petróleo que él va a extraer, para que eso ocurra, tú tienes que ser un país con reputación, tienes que tener un gobierno serio, tienes que respetar los contratos, tienes que hacer cosas que hasta ahora no has hecho. Yo supongo que esas cosas se pueden hacer, no están prohibidos de que las volvamos a hacer, pero pasará un tiempito antes que la gente nos venga a creer a nosotros, porque ya hemos estatizado el petróleo 2 veces. Sí, hemos entrado en esto que al final tocará en algún momento hacer un balance si verdaderamente fue positivo para Venezuela este asunto de la nacionalización de la forma como se hizo, es decir, asumir todos los riesgos de la industria petrolera y bueno, que nos haya pasado 2 veces que cuando han caído los precios hemos caído también en la quiebra. Pero queda entonces la sensación para la gente de que si ya caímos 2 veces y nos pudimos levantar, que va a llegar un momento de volvernos a levantar y ese es el Dios proveerá
que Maduro menciona a veces. Y lo que es el objetivo de este programa y lo que vamos a hacer es explicarle a la gente que eso ya se hizo muy difícil con el modelo actual de negocio que tiene la industria petrolera venezolana. ¿Algún último comentario? Pásale a Nelson que nos cierre la historia. Yo le podría decir al pueblo venezolano en general de que cuando en materia de hidrocarburos, cuando vemos hacia el futuro, no debemos de ver el retrovisor, no debemos de ver la industria petrolera por el retrovisor. Y en ese retrovisor está el logo de Petróleos de Venezuela. Esa Petróleos de Venezuela que existió no va a existir jamás. Petróleos de Venezuela fue una empresa que estuvo en los primeros rankings a nivel mundial y hoy está en los últimos lugares en ese mismo ranking. En otras palabras, habrá que hacer una nueva industria petrolera nacional. Es decir, si saca PDVSA a la venta, no te la compra nadie. Eso es lo que tú quieres decir, ¿verdad? Sí. Bueno, amigos, esta fue una entrega más de política, energía y economía. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Esperamos que lo haga circular en las redes sociales. Estamos tratando de que los venezolanos entendamos cómo funciona la industria petrolera, que nos involucremos en el asunto del petróleo, por aquello de que el petróleo es nuestro, y para eso hagamos un esfuerzo bien importante de comprender el funcionamiento del negocio petrolero. Un abrazo, Alexander. No, gracias a ti y gracias a Nelson también. Y nos volvemos a ver dentro de 7 días. Sí, señor. Nelson. Saludos. Bueno, hasta luego. Hasta pronto, hasta una próxima entrega que será en una semana, como dijo Alexander.